Bueno, muy bien, nos quedamos aquí. Ya vimos ahorita esta pregunta 42 que fue, ya vimos que fue el plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces vamos a la pregunta número 43. Características del desarrollo compartido. Acuérdense que hay desarrollo estabilizador y hay desarrollo compartido, ¿no? Acuérdense que el desarrollo estabilizador es esa época buena económicamente del país, que comparte mucho tiempo con el milagro mexicano. Pero acuérdense que el desarrollo compartido es el que va a ser después. Es el que va a ser ya por ahí de los 70s, 80s. Y el desarrollo estabilizador fue, acuérdense, invertir, así como que invertir, tomar decisiones, a corto y mediano plazo. Y el desarrollo compartido era repartir, dividir, ¿no? Era dividir como que la economía. Entonces, ¿cuáles eran las características? Pues, ¿quién es el que va a gestionar todo esto? El Estado. En el desarrollo estabilizador, en el neoliberalismo y en el milagro mexicano, lo que sucedió fue que a los empresarios se les dio mucha libertad, ¿no? A veces de más, pero el desarrollo compartido es no. El Estado va a regular, porque hay gente que está siendo muy millonaria, hay mucha desigualdad, que sí es cierto, sí la había. El desarrollo compartido, pues con estas ideas un poquito ahí socialistas, que en esa época eran la mera moda. Acuérdense que el movimiento estudiantil de 68 pues había sido hacía poquito, ¿no? Entonces está muy de moda todo esto, entonces que el Estado intervenga en la economía, que el Estado decida quién sí, quién no, qué se hace, qué no se hace, ¿no? Entonces, por eso es la que está aquí subrayada, pero vamos a ver las demás para que vean que no tienen sentido, ¿no? El Estado no interviene en la economía, no, esto es un liberalismo absoluto, entonces esta no puede ser, esta no es una característica del desarrollo compartido, ¿no? Que se permite una inversión extranjera libre de impuestos, eso también es muy, muy, muy liberal, ¿no? Y que la empresa privada actúe de acuerdo a la oferta y la demanda, eso también es como que muy capitalista y no, es el Estado interviene en la economía, la limita y pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? El desarrollo compartido fue cuando le dieron en la madre la economía nacional, ¿no? ¿Qué sector apoyó el gobierno de Álvaro Obregón? Pregunta número 44. Si se fijan y ven las opciones, está un poquito revuelto, porque todas dicen obreros. Sí, fueron los obreros, miren, obrero, 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 obrero. Aquí lo que me están preguntando es que yo me sepa las siglas de la CROM, esto que ya lo hemos visto varias veces, ya lo hemos visto arriba. La CROM era esta Confederación Regional Obrera Mexicana o de Obreros Mexicanos, ¿no? Entonces no fue un consejo, no fue una comisión, no fue una coordinación. Si se fijan, aquí dice restringida, esto no puede ser. Es regional, entonces esta está complicadita, suponiendo que les llegue a venir algo parecido, porque todas son regionales obreras mexicanas. Aquí básicamente quieren que se aprendan las siglas. Entonces es una confederación, acuérdense, Confederación Regional de Obreros Mexicanos u Obrera Mexicana. Entonces así, la respuesta correcta, inciso A, hay que saber las siglas de la CROM. ¿Qué presidente comienza a gobernar? Pregunta número 45. ¿Qué presidente comienza a gobernar después de la Constitución de 1824? Esta es la primera constitución que tiene México ya independiente. Acuérdense que México se independiza en 1821, pero tenemos el Imperio de Iturbide, que no tuvo constitución, no tuvo, bueno, él disuelve el Congreso, pero luego tenemos una constitución, que es la de 1824. O sea, en pocas palabras, ¿cuál fue el primer presidente constitucional oficial? Ya todos sabemos, fue Guadalupe Victoria. Iturbide nunca fue presidente. Guerrero sí va a ser presidente, pero va a ser el segundo, acuérdense. Victoria es el primero, Guerrero siempre va a ser el segundo. ¿En qué consisten los convenios o tratados de la soledad? Ya estamos en la pregunta 46. Antes de ver las opciones, ahí les va. Acuérdense que aquí estamos después de la guerra de Reforma. Esto está ahí en los videos ahí en el playlist, ahí lo pueden buscar en Historia de México. Es despuesito de la guerra de Reforma. Acuérdense que por ahí Benito Juárez tiene deudas con España, Inglaterra y con Francia. Porque pasó algo muy raro. En la guerra de Reforma, acuérdense que se pelearon liberales y conservadores, ganaron los liberales, pero ambos se endeudaron. Ambos se endeudaron al país con tal de ganar. Ambos bandos se endeudaron. Entonces,
Si yo que soy liberal me endeudo con Estados Unidos y con Inglaterra y los conservadores se endeudan con Francia y con España, no importa quién gane o quién pierda, el país está endeudado. Entonces, una vez que se acabó la guerra, que ganadores y perdedores, endeudadísimos. Y cuando, acuérdense, siempre que un líder se endeuda, ¿quién paga la deuda? Pues nosotros, ¿no? Somos bien chidos, somos bien buena gente, ¿no? Entonces, le debemos dinero a España, Inglaterra y Francia. Esos tres países aquí va a haber dos tratados que también se confunden mucho. Primero son los tratados de Londres, porque se van a juntar ahí, se van a juntar los líderes en Londres para decir, ¿qué hacemos con México? Don Benito ya nos avisó que no va a pagar en 2 años. Dice que lo aguantemos, que porque pues viene saliendo de una guerra que duró 3 años, que están muy endeudados, que necesitan recuperar su economía interna, así que dicen que les demos chance, que no nos van a pagar. Pero pues estos tres países que eran los acreedores, pues hicieron lo mismo que hace Coppel, Electra o quien sea, cuando les debemos dinero y ¿qué decimos nosotros? Oye, no te vamos a pagar, ¿qué hacen? Pues vienen a cobrarnos a la casa, ¿no? Mandan cobradores, pues fue lo mismo que hicieron, ¿no? Los tratados de Londres son tratados donde se juntan estos tres países, acuerdan que van a venir aquí al puerto de Veracruz y lo van a bloquear hasta que no se llegue a un acuerdo o hasta que no este, se reanude el pago, ¿no? Era un pago a crédito que se pagaba así poco a poco, pero pues México anunció, Benito Juárez les había anunciado que no les iba a pagar en un buen rato. Y vienen aquí los tres países, vienen con sus barcos, bloquean el puerto de Veracruz y ahí es donde Manuel Doblado va y habla con estas personas y se hacen los tratados de la soledad. En los tratados de la soledad les piden a los países que, oigan, pues aguántenos, miren, sí les vamos a pagar, así por las buenas, sí, ¿verdad? Acuerdan reanudar el pago le dicen, bueno, pues nada más que vamos a reajustar la cuenta, denme más opciones porque ahorita estamos súper endeudados. Y aquí sucede algo que siempre me da risa y a la vez un poquito de coraje porque España e Inglaterra acuerdan, dicen que están conformes y se van, se retiran ahí sus barcos. Pero Francia, como a Francia le interesa mucho México, que aquí hay muchos recursos, y aparte estos conservadores están muy endeudados con Francia, pues lo que hacen los conservadores que perdieron la guerra de reforma le van a decir a Francia, mira, no te vayas, vente. Prefiero que me gobiernes tú a que estos liberales estén gobernando aquí con sus leyes malas, sus leyes satánicas, sus leyes que le quitan a la iglesia poder, ¿no? O sea, no me importa que vengas y traigas un rey francés, lo que quiero es que tú me gobiernes con ideas conservadoras y no liberales como estos, ¿no? Sí, eso hicieron los conservadores que habían perdido, como que no se quedaron con el coraje adentro y dijeron que nos invadan mejor, ¿no? Entonces estos conservadores van a apoyar a que Francia nos invada, que va a acabar pasando, va a ser la segunda intervención francesa. Y aquí me están preguntando entonces qué es el Tratado de la Soledad. Aquí ya estamos viendo la respuesta. Dice, España e Inglaterra acuerdan no intervenir militarmente. Es correcto, ellos dos se retiran porque dicen, ya está, ya quedó. Como Francia tenía trato con los conservadores, Francia sí se va a quedar. Entonces aquí las demás opciones que dicen, España e Inglaterra acordaron intervenir militarmente, no, acordaron irse. Con los tratados de Londres, repito, van a cobrar el dinero. Ahí es donde se ponen de acuerdo para venir aquí. Los tratados de la soledad son cuando ya están aquí, en el puerto de Veracruz, hablan con este embajador Manuel Doblado mexicano, llegan a este acuerdo. Esos son los tratados de la soledad. Sí les vamos a pagar, denme más opciones, pero sí, si se arma, está bien, sí les voy a seguir pagando, pero váyanse. Váyanse, ya no bloqueen aquí mis puertos ni mis aduanas porque pues me jode más. Dice, ¿España e Inglaterra acordaron apoyar económicamente a México? No, claro que no le iban a apoyar, ya lo habían apoyado. Nada más están diciendo, ya está. Dices que me vas a pagar, ya quedó, ya me anunciaste que sí que sí vas a seguir pagándome los abonos chiquitos y me voy, nada más, ¿no? Y luego dice, España e Inglaterra acordaron no apoyar militarmente a México. Eso tampoco tiene sentido, ¿no? No, lo único que hicieron fue no intervenir, o sea, me voy, retiro mis barcos. Eso fue lo único que hicieron España e Inglaterra. Acuérdense siempre de eso, ¿no? ¿Por qué no apoyaron militarmente? Pues porque
Era como decirles, oigan, si están en guerra con alguien, pues no los vamos a apoyar, pues eso no se acordó en los tratados de la soledad tampoco. Entonces, respuesta correcta, inciso B, no intervenimos militarmente, nomás nos vamos, me sigues pagando y a cambio no te invado, no tan sencillo como eso, no intervengo militarmente. Pregunta número 47. En la etapa conocida como República Restaurada, acuérdense que esta etapa es después de la Guerra de Reforma. No, miento, es después de la Guerra de Reforma y después de la intervención francesa, porque es la Guerra de Reforma, se termina, sucede esto que estamos viendo aquí, vienen los franceses apoyados con los conservadores, nos invaden, viene Maximiliano y luego expulsamos a los franceses, fusilamos a Maximiliano, bueno, los antepasados lo hacen, y ahí esa es la República restaurada. O sea, cuando ya se restaura la República y este, ya es en el periodo de Benito Juárez. Juárez duró también muchos años en el poder. Esta pregunta ya la habían hecho de otra forma ahí arriba, ¿no? Si se fijan, ¿por qué la vuelven a hacer? Porque es una pregunta que hacen mucho en todas las versiones del examen de sociales, que es, ¿quién introduce el positivismo en México? Benito Juárez, no. Vicente Guerrero, tampoco. Guillermo Prieto, menos. Ya le habíamos visto, es Gabino Barreda, el mismo que va a fundar la escuela preparatoria, y ya le había dicho en un video anterior, es el que trae estas ideas francesas que las hace Auguste Comte, el positivismo. Bueno, Gabino Barreda es el que lo trae. Y lo trae durante la época de la República Restaurada, despuesito de todo el relajo de la Guerra de Reforma y del Segundo Imperio, de la Segunda Intervención Francesa. Entonces, esto es Gabino Barreda. Apunten siempre este nombre porque él fue el que trae el positivismo a México y funda la escuela preparatoria. Pregunta número 48. La primera reforma liberal a la Constitución de 1824 fue realizada por... Aquí a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y yo cómo voy a saber eso, señor? Pero ahí les va. Fue hecha por Valentín Gómez Farías, pero si ustedes se meten a la Wikipedia a ver cualquiera de estos o a un libro de historia, se van a dar cuenta que todos eran conservadores. Lucas Alamán, de hecho, era uno de los conservadores más importantes y recalcitrantes que había, ¿no? Nicolás Bravo y Anastasio Bustamante no solo eran conservadores, estaban en contra de que se le hicieran reformas a la Constitución a la primerita que tuvimos ya como país independiente, ¿no? Entonces, estuvieron en contra de que Valentín Gómez Farías hiciera las primeras reformas en la Constitución, que sí eran de corte un poquito liberal. No tan liberal como las que van a ser en el 57, que es la que provoca la guerra de reforma. Pero acuérdense que esta es la Constitución que estaba mencionando aquí arriba, ¿eh? La primera Constitución, aquí está, de 1824, fue la primera que tuvo México como país independiente. Pues es Valentín Gómez Farías, ¿no? ¿A qué siglas cambia el Partido Nacional Revolucionario en la época de Lázaro Cárdenas? No puede ser el PRI, no puede ser ni el PAN, ni puede ser el PT. Estos son partidos relativamente más modernos. El Partido Nacional Revolucionario nace durante la Revolución y luego va a cambiar su nombre al Partido Revolucionario Mexicano o Partido de la Revolución Mexicana, y este después se va a convertir en el PRI. Por eso decían hace muchos años de que el PRI gobernó 70 años, es correcto, porque empezó desde los 1930, desde finales de los 20, creo que fue 1829, perdón, 1929 hasta el 2000, que ganó Fox las elecciones con el PAN. Entonces sí, aunque cambió de nombre 3 veces, era el mismo partido, era la misma gente la que lo manejaba y los mismos colores también, ¿no? Entonces, primero fue el Partido Nacional Revolucionario, que sí, nace siendo de izquierda y revolucionario, y luego Partido Revolucionario Mexicano, y ya que aquí en esta época se empiezan a crear los gremios, que luego se acaban haciendo casi mafias, pero aquí se crean los gremios, los sindicatos y las instituciones. Por eso después va a cambiar su nombre a, bueno, dijeron, vamos a seguirnos llamando revolucionarios, pero ahora vamos a ser institucionales. O sea, tenemos un poquito todavía ahí de izquierda y mucha derecha también. Pregunta número, ya llegamos a las 50, ¿eh? ¿Cómo se llamó el plan por el que el general Félix María Zuluaga desconoce al presidente Comonfort y a las leyes de reforma? Aquí esta pregunta está medio extraña porque en realidad los dos estaban de acuerdo en desconocer esta constitución. El mismo Comonfort no le gustaba, tenía allí, bueno, sí le gustaba, pero tenía ahí detalles familiares
como que no lo hacían sentir muy cómodo. Él sabía que iba a ser un desmadre gobernar con esa constitución, al menos él. Entonces lo que hacen, porque él también está de acuerdo, es que organizan un golpe de Estado, pero contra esa constitución. Y eso es lo mismo que hacer un golpe de Estado en contra del presidente. La idea de Comonfort era que al hacer eso, pues él mismo iba a asumir la presidencia otra vez, porque pues todos eran amiguis, todos lo iban a apoyar. ¿Por qué Comonfort hace esto? Porque está, ahora, el presidente es Comonfort. Félix Zuluaga en este momento es el líder de una facción del ejército, bueno, del ejército al menos nacional, porque luego se iban a hacer otras. O sea, que estaban, por así decirlo, del lado de la legalidad. Zuluaga era conservador. Comonfort era liberal, pero no tan liberal. O sea, esa constitución le daba problema. Y Comonfort hizo algo que yo creo que es muy bueno, pero a la gente no le gusta. Comonfort quiso quedar bien con todos. Comonfort, es que en esta época, acuérdense que la iglesia es muy fuerte, la iglesia sigue siendo. Estamos en los 1850 y está la tensión. Esto es lo que va a crear la guerra de reforma después. ¿Eh? ¿Qué reforma? Acuérdense de las leyes de reforma que le quitaban poder a la iglesia. Eso a los conservadores no les gustaba nada porque a ellos les gusta mucho la iglesia. Les gusta mucho que la iglesia tenga el control de las cosas porque dicen, hay orden, hay disciplina, hay control, entonces estamos bien. Y los liberales decían, no, la iglesia está bien que controle algunas cosas, pero no todo. Porque en esta época la iglesia controlaba literalmente todo, la educación, lo jurídico, lo legal, todo. Entonces, como Ford quiere quedar bien con todos, quiere quedar bien con los conservadores, quiere quedar bien con los liberales, ¿no? Habla con unos grupos, habla con otros. Él quiere pacificar el país porque ya ve, ya se va viendo que va a haber una guerra, ya se va viendo que las facciones se están radicalizando mucho, se están formando facciones que luego van a ser ejércitos que van a pelear 3 años. Como Ford lo veía venir y dijo, no, yo no quiero que haya una guerra aquí en mi periodo presidencial. ¿Qué dice? Como para quedar bien con todos, él lo que hace es decir, pues vamos a dar un golpe de Estado contra esta constitución, porque ya la habían hecho, ya la habían redactado, y dijo, pues como no la puedo alterar, porque pues la acabamos de hacer, vamos a invalidarla y luego vamos a reeditarla, pero sobre la misma base. Y como dice el dicho, el que quiere quedar bien con todos, acaba quedando mal con todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando como Ford iba con los conservadores? Los liberales no les gustaba. ¿Y qué pasaba cuando iba con los liberales? A los conservadores no les gustaban, ¿no? Porque cuando un país está tan radicalizado, así como ahorita, que ahorita está igual, cuando un país está muy radicalizado, por ejemplo, actualmente el Chairo quiere que el Fifi se joda, ¿no? Y el Fifi quiere que el Chairo se joda. O sea, no, no le des nada. Yo quiero que no le des nada. El Chairo está dispuesto a morirse de hambre con tal de que el Fifi no gane, y al revés. Eso es una radicalización que nada más beneficia a los políticos mediocres, ¿no? A nosotros nos jode a todos igual, ¿no? Y como Ford quería evitar eso, entonces, pero pues ya vemos que eso no nos gusta. Nos gusta joder al que está en el bando contrario. Como Ford quiso acercarlos, quiso que hubiera un diálogo, quiso que todos estuvieran contentos y no se puede. Cuando ambos bandos están muy radicalizados, no piensan, es imposible, así como en la actualidad. Entonces, a la hora de dar el golpe de Estado, pues nadie lo apoya. Nadie lo apoya porque a nadie le gustó que hiciera eso de quedar bien con todos. Y Félix María Zuluaga como que se vuelve como que líder del movimiento conservador y por así decirlo, pues sí, desconoce la sucesión de Comonfort y este plan, el plan, pero no contra Comonfort, el plan contra la Constitución se llama Plan de Tacubaya. Ya lo hemos visto también ahí arriba, es el Plan de Tacubaya. Otra cosa, el plan de la Noria y el de Tuxtepec, ya vimos cuáles son, ¿eh? Estos dos planes son los que hace, ya lo vimos arriba, los que hace Porfirio Díaz, el de la Noria contra Don Benito, el de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada y el plan de Ayutla, acuérdense que también ya lo vimos, este es contra Antonio López de Santana. También se le conoce como la Revolución de Ayutla, que es cuando Santana es dictador, venden la mesilla y dicen, ya estuvo, ¿no? Entonces se hace la Revolución de Ayutla contra Santana. Entonces ese es el plan de Tacubaya, ¿no? Pregunta 51. ¿Cómo se llamó? Miren, pues aquí lo acabamos de ver. ¿Cómo se llamó el plan por el cual el general Juan Álvarez desconoce la dictadura de Santana? Lo acabamos de ver aquí arriba, ¿no? Ese es
El plan, bueno, el de Ayala ya vimos que es el de Zapata, el de la Noria ya vimos que es ese, el de la Cortada es otro, es el plan de Ayutla o la revolución de Ayutla, lo acabamos de ver ahí arriba. Pregunta 52. Nombre del segundo emperador mexicano. Acuérdense que nada más hubo dos, nada más ha habido dos emperadores. Uno es Agustín de Iturbide, que fue el primer imperio mexicano, y el segundo es correcto, es Maximiliano de Habsburgo. Vicente Guerrero fue presidente y Santana fue presidente y fue dictador, pero nunca fue emperador, ¿no? Él se hacía llamar Su Alteza Serenísima, pero nunca fue como tal un emperador, ¿no? Solo hubo dos imperios oficiales, que es el de Agustín de Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo. Esto también se le conoce como la Segunda Intervención Francesa. ¿Cuál fue la primera? Ya lo deben de saber, ¿eh? Si vieron mis videos, ya deben de saber cuál es la primera. Es la Guerra de los Pasteles. Y esta segunda es cuando ya viene Maximiliano. A la renuncia de Juan Álvarez, ¿quién llegó como presidente? Juan Álvarez, que es el que estamos viendo aquí arriba, es el que hace este plan de Ayutla para quitar a Santana. Ya estaba muy grande Juan Álvarez, ya tenía casi 70 años cuando era presidente, entonces tenía ahí como que unas molestias relacionadas con que cuando el clima era muy húmedo o muy frío, pues tenía los achaques y reumas de una persona de su edad, ¿no? Entonces, como en esas épocas el presidente tenía que viajar mucho, tenía que hacer muchas actividades y más en una época de tanto desmadre como esta, pues obviamente el presidente andaba para arriba y para abajo y dijo, no, mi salud ya no me está permitiendo, ya estoy muy grande para estos trotes y es ahí donde entra Ignacio Comonfort, el mismo que se dio un autogolpe de estado a su constitución que vimos ahí arriba, ¿no? Entonces, es después de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort. Pregunta 54. ¿Qué leyes le habían quitado poder a la iglesia y al ejército? Ya lo vimos ahorita, ¿no? Son las leyes de reforma, que son las de 1857. Son muchas, pero acuérdense que en el examen les preguntan siempre por tres. La ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. La ley Juárez es la que divide bueno, no los poderes, sino los tribunales. Es una reorganización de tribunales porque antes la iglesia se encargaba de todos los tribunales, ¿no? Es Juárez el que dice no, que haya un tribunal eclesiástico, que sea de la iglesia, que haya un tribunal militar, que sea del ejército, y que haya un tribunal civil, que es de la gente. Y luego la ley Lerdo, que era la de desamortización de bienes, o sea, bienes inmuebles, o sea, propiedades. Y luego la ley Iglesias, que era el cobro de bautizos, de bodas, de misas. Entonces, pues esas leyes le quitan mucho poder a la iglesia, ¿no? Le quitan propiedades, le quitan oportunidad de cobrar y luego aparte le quitan poder, ¿no? Entonces esas leyes pues le quitaron mucho poder a la iglesia y son las leyes de reforma que van a provocar la guerra de reforma o también se llama guerra de los 3 años, ¿no? ¿Cuáles son las características después de la independencia de México? Esta pregunta es muy interesante. Vamos a desmenuzarla tantito, ¿no? Yo siempre les digo, después de que vemos la independencia, siempre en mis clases, ya sea en línea o presencial, siempre les digo, vemos todo el proceso, ¿no? Primera etapa del estallido, segunda etapa organización de Morelos, tercera etapa resistencia de Guerrero y cuarta etapa consumación, 11 años. Y después de los tratados ¿cómo se llama? Del abrazo de Acatempan, del plan de Iguala y luego de los tratados de Córdoba, ya que México es independiente y entra el ejército trigarante y todo es bien padre, yo siempre digo, ya está, México es un país independiente, es un país nuevo, ahora viene lo peor. Siempre digo así, sigue lo peor. Esa etapa después de la independencia es una etapa de inestabilidad, de un completo desmadre, porque al irse a España deja un vacío de poder que todos estos grupos que quedaron ahí pues lo quieren. Todos quieren rellenar este vacío de poder y va a ser desde 1821-24 hasta que llegue Don Benito, que van a ser unas décadas, un completo desmadre, es lo que vamos a tener aquí, ¿no? No van a durar mucho los presidentes porque van a renunciar, porque los van a quitar, los destituyen, los asesinan, lo que se les ocurra. Entonces, lo último que tenemos es estabilidad. Estos descártenlos. ¿Estabilidad qué cosa? Ni económica ni social. Esto nunca. Uno pensaría que sí, pero no. Y luego aquí, pues menos. Un sistema político democrático sí,
tal vez, pero esto no lo teníamos, lo queríamos, pero no lo teníamos. Esto de lucha de fuerzas políticas, sí, esto sí es correcto, pero no hubo estabilidad económica, ¿no? Y aquí nos pone inestabilidad económica y un sistema político democrático, no. Primero tuvimos un imperio y luego tuvimos centralismo y luego tuvimos federalismo y luego todo de vuelta y al revés. Es esta de aquí, si se fija. Inestabilidad económica, porque era todo un relajo, y lucha de las fuerzas políticas. Los que quedaron, después de que se fueron los que gobernaban, se estuvieron peleando entre ellos por años, peleando a veces militarmente y a veces políticamente. Entonces es totalmente, ustedes nada más acuérdense. Después de la independencia, desmadre total. Todos contra todos y obviamente no hay estabilidad política. Pregunta número 56. ¿Cuál era la finalidad de los sentimientos de la nación? Acuérdense que este es el documento que escribe Morelos, que es el que lee y él redacta, él lo lee. Y es ahí cuando ya habla de una independencia. Es la primera vez que es la independencia y ahí lo que él quería pues era que México ya fuera un país independiente porque no se había hablado de independencia antes. El cura Hidalgo, aunque lo digan, él sí quería la independencia, pero de la corona francesa que en ese momento había invadido España. Él quería al rey Fernando VII. De hecho, una de las cosas que Miguel Hidalgo gritó fue viva el rey Fernando VII y viva la Nueva España. O sea, todavía es importante como quiera, ¿eh? Porque fue cuando empezó la lucha de independencia, pero Hidalgo todavía no sabía que México iba a ser un país independiente. Él nada más quería que ya no dependiéramos tanto de la corona, que en ese momento estaba invadida por Francia, ¿no? Entonces dice, ¿aceptar el poder de la corona? No, eso no lo quería Morelos. Morelos en los sentimientos de la nación dice que ya quiere un país independiente que no dependa de ninguna corona, de ningún rey, y si va a haber un rey, que sea mexicano. Es una cosa que nunca nos enseñan. Sí estaban de acuerdo en una monarquía católica, pero mexicana, que fuera de un rey mexicano, ya que no tuviera que ver allá, ¿no? Y luego dice la B, aceptar a Fernando VII como representante de la Nueva España, tampoco. Tengo entendido que se le ofrecieron, pero eso no lo quería Morelos. Sí hubo una facción de los insurgentes que sí querían de alguna manera que Fernando VII viniera, pero que viniera a gobernar aquí, de la Nueva España, ya no de España. Pero no era algo que quería Morelos. Y luego la monarquía absoluta, pues por supuesto que no. El sentir de la sociedad, sí, por eso se llama los sentimientos de la nación, pero él quería la división de poderes. O sea, lo que conocemos como poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero de otra forma, ¿no? División de poderes para que no haya un rey que haga lo que quiera. Entonces eso, ¿no? Y el sentir de la sociedad. Pregunta número 57. Periódico insurgente que encabezó Morelos. Aquí nos ponen cuatro. Dice El Despertar Americano y El Ilustrador Americano. Había otro que se llamaba El Ilustrador Mexicano, pero ese duró muy poquito. El Ahuizote, ese ya va a ser en la Revolución. Este no es, y si no me equivoco, el Imparcial es de la época de la Guerra de Reforma, si no me equivoco. Es el Ilustrador Mexicano. No lo hizo Morelos, ¿eh? Eso lo hicieron personas como Leona Vicario, Andrés Quintana Roo. Era un periódico insurgente. Era un periódico insurgente que ellos mismos hacían para hacer propaganda de su movimiento. Y primero se llamó el Ilustrador Mexicano, pero pues lo cerraron muy rápido. Y luego ya se llamó el Ilustrador Americano. Este ya duró un poquito más de tiempo, ¿no? Y Morelos lo encabezaba porque esto ya es el 1812-13. Ya el cura Hidalgo, ya Allende, ya no están. Entonces es en este momento, acuérdense que es la etapa de la organización de la independencia. Entonces es Morelos el que encabeza todo este movimiento y también este periódico. ¿Con qué plan? Pregunta número 58. ¿Con qué plan se desconoce al imperio de Iturbide? Ya lo habíamos visto, es una pregunta que también hice ahí en mis trivias del canal de YouTube. ¿Con qué plan? Es el plan de Casamata. Plan de Casamata. Ahí pelea Santana. Santana aquí es donde se hace héroe. Entre muchas batallas, Santana fue un general, lo he dicho, muy importante, pero es el plan de Casamata, con el que salía él. Ahí también está Guadalupe Victoria, ahí también está Vicente Guerrero. Hay muchos, muchos ahí personajes de la historia. Esto ocurre porque ya les dije, Iturbide, que tenía todo a su favor,
Se había aceptado que fuera rey hasta eso, ¿eh? O sea, sí se aceptó que fuera rey, porque sí se aceptó en el que hubiera, como les dije ahorita, una monarquía católica, pero Iturbide dijo no. Yo disuelvo el Congreso. ¿Cómo que el Congreso? Iba a haber un Congreso constituyente, que fue el que al final sí acabó haciendo la Constitución de 1824, porque iba a ser una monarquía constitucional, católica. Y Iturbide dijo, no, yo no quiero que nadie me diga qué hacer, no quiero contrapesos. Eso a la gente no le gustó porque, aunque hoy mucha gente lo discuta, es estúpido, es muy descerebrado que alguien gobierne sin contrapesos, aunque hoy muchos digan lo contrario, no se necesitan los contrapesos, sino una persona va a hacer lo que quiera. Entonces, no se quería, no es porque Iturbide fuera malo, es que no hay que darle tanto poder a una sola persona, es muy imbécil pensar eso. Entonces, desde entonces ya la gente lo sabía, ¿no? Cuando vieron que este señor quería eliminar contrapesos y quería gobernar él por los suyos, pues esta gente que era inteligente dijeron, no, y hacen este plan de Casamata y lo destituyen, ¿no? Por eso se desconoce el imperio de Maximiliano, plan de Casamata. Aquí dice, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la revolución. Vamos a ver, ¿no? Dice, de escena trágica, ya sabemos que es cuando asesinan a Madero, sucesión presidencial de 1910, toma de Ciudad Juárez, esto ya lo hace Pancho Villa, Constitución del 17, Convenio de Aguascalientes. Vamos a ver una cosa. Tiene que empezar a fuerza por el 2 y tiene que terminar con este de aquí. Pero él les va por qué. De escena trágica es cuando ya asesinan a Madero. Tiene que empezar aquí porque esto es lo que provoca la revolución. Es cuando don Porfirio se reelige y luego Madero manda al plan de San Luis y es cuando empieza. Entonces tiene que empezar por el 2. Y luego dice toma de Ciudad Juárez. Esto ya es con Pancho Villa, cuando está Pascual Orozco y está Zapata, es cuando ya lo apoyan. Después de que apoyan a Madero y toman, digo, Ciudad Juárez fue de las primeras ciudades del norte que tomaron, va a ganar Madero. Entonces, esta tiene que ser la primera, la asociación presidencial. Y luego tiene que ser la toma de Ciudad Juárez, porque pasa casi al año siguiente o a los 2 años, ¿no? Y luego va a ser la decena trágica, que es cuando asesinan a Madero. Estas dos tienen que ser las últimas, pero ahí les va. El convenio de Aguascalientes es, si no me equivoco, es uno que hace Venustiano Carranza. Si no me equivoco, lo hace Venustiano Carranza y el objetivo era que, acuérdense que en la Revolución se hicieron un montón de facciones, ¿no? Los carrancistas, los obregonistas, los villistas, los zapatistas, los huertistas, los maderistas, eran todos ellos, ¿no? Y una vez que don Porfirio se va del poder, se empiezan a pelear entre ellos, otra vez, porque es lo que a los mexicanos nos encanta hacer, ¿no? Una vez que se va el problema, decimos otra vez, igual que en la independencia, hay un vacío de poder, ¿qué hacemos? Vamos a partirnos la madre hasta que quede uno, ¿no? Pero son un montón de facciones del ejército que no son oficiales, el país todavía no tiene un líder, por así decirlo. Entonces todos empiezan a pelear con todos. Por eso Huerta asesina a Madero y luego asesinan también a Huerta y luego van a asesinar a don Venustiano, van a asesinar a Obregón. Todos los héroes de la revolución se acabaron matando unos a otros, ¿no? ¿Qué es el convenio de Aguascalientes? Es cuando dicen, oigan, ya no vamos a pelearnos, ¿no? Ya no hay que pelear, vamos a unificarnos, vamos a unificar, pero eso obviamente al final no acabó sucediendo, al final no se acabó cumpliendo, se siguieron matando, pero el convenio de Aguascalientes es la intención de ya no pelear, y pues al final don Venustiano hace la constitución de 1917, entonces esa tiene que ser la última. Vamos a suponer que yo nada más me sé esta, que es la 2.1. O sea, primero tiene que ser el 2 y al final tiene que estar la Constitución. Ah, no, pero sí, tiene que estar la Constitución, o sea que tiene que estar el 4. Yo tengo que buscar el que empiece por el 2. Pues nada más tengo ese, si se fijan. Esto en el examen es muy común que pase. Si se repite el 2, busco el que tenga al final el 4, porque pues termina con la Constitución. Porque la Convención de Aguascalientes, esa lo voy a poner aquí, apúntenlo ahí en su libreta si les preguntan, ¿y esto cuándo pasó? En 1814. No lo puse aquí, pero esa es de 1814 y la Constitución ya es del 17. Entonces, más que nada conservarnos la primera y la última.
Se vale que las demás no nos lo sepamos así o que tengamos duda, pero siempre tengan claro lo primero y lo último. Y ya nos queda el juego de tiempo. Vamos a hacer algunas más. Dice, durante la etapa, ya estamos en la 60, ¿eh? Durante la etapa conocida como República Restaurada, Benito Juárez, durante su gobierno, ¿qué va a crear? Y aquí dice la Secretaría de Educación Pública. Ya vimos que esta no es de don Benito, eso ya fue mucho después. La Universidad de México tampoco, esa va a ser ya mucho después. Palacio de Minería tampoco. Es la Escuela Nacional Preparatoria. Ahorita lo mencioné porque dice, durante la etapa conocida como República Restaurada, ¿qué sucedió aquí? Fue cuando vino este señor que les dije ahorita, miren, aquí está arriba, Gavino Barreda, que es el que trae el positivismo. ¿Qué dice otra vez? República Restaurada. Despuesito de que ya expulsamos a los franceses y don Benito y Lerdo andan ahí poniendo orden, traen el positivismo y también se funda la escuela preparatoria. Entonces aquí se repiten, ¿no? ¿Qué se va a crear? La Escuela Nacional Preparatoria, que también Gabino Barrera, si no me equivoco, va a ser el primero ahí que va a ser ahí el encargado de eso, ¿no? Pregunta 61. ¿Con qué tratado o convenio se vende el territorio de la Mesilla a Estados Unidos? Les comenté ahorita que la Mesilla fue la gota que derramó el vaso de Santana, por eso hacen la revolución de Ayutla o el plan de Ayutla para destituirlo, ¿no? Ya le habían quitado a México un montón de estados, más de la mitad del territorio en la guerra contra Estados Unidos. Entonces, ese es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Acuérdense que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo es cuando Santana pues acepta contra el gobierno estadounidense de que le va a ceder esos territorios a cambio de que los gringos se vayan, porque Estados Unidos ya había llegado al castillo de Chapultepec, la famosa batalla de los Niños Héroes, 13 de septiembre de 1848. Ya habían llegado Estados Unidos hasta la capital. Y si ellos hubieran querido, se hubieran quedado con todo, pero no, Santana de alguna manera pues tenía trato con ellos, tenía contactos y pues sí les dijo, miren, yo les cedo estos territorios, lo que es hoy California, Utah, Nuevo México, Arizona y otros más, pero pues váyanse más al norte, ¿no? Eso fue que los tratados de Guadalupe Hidalgo, la guerra México-Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los tratados de Velasco? Esos son un poco antes. Los tratados de Velasco son los que, apúntenlo, son los que reconocen la independencia de Texas. Este va a provocar la guerra de México-Estados Unidos y va a ser el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los de Tlatelolco, acuérdense que esos son después de el 2 de octubre, esos son ya, le tocan a Díaz Ordaz, son los tratados de Gatzen. Los tratados de Gatzen son con los que, es que él les va. Mucha gente dice que Santana es un vendepatrias, pero es que Santana acababa de perder militarmente. No sabemos si justa o injustamente, a mí no me gusta, pero pues militarmente perdió territorio con Estados Unidos. Ya lo había perdido, ya se había llegado a ese acuerdo, los tratados de Guadalupe Hidalgo. Pero Estados Unidos encuentra oro en esa zona que está, o lo que es el norte de Chihuahua y Sonora. Esa es la Mesilla, es la famosa zona de la Mesilla. Es un terreno de varios kilómetros. Y Estados Unidos lo que nos dice es que vamos a construir unas líneas de tren que van a pasar por ahí. Así que, pues, ¿qué onda? ¿Nos la vendes o qué? Y Santana sabía que si no aceptaba, como quiera le iban a tomar. Eso podía provocar otra guerra y nos podían quitar más. Entonces Santana dijo, ¿saben qué? Por las malas ya me quitaron más de la mitad. Si quieren, me lo pueden quitar otra vez, ¿no? Entonces me pueden volver a quitar más territorio. Pues miren, mejor por las buenas se los vendo, ¿no? Ese dinero él no se lo quedó. Ese dinero va para las arcas del Estado, porque está documentado. Pero pues sí lo vende por una cantidad mínima. Esos son los tratados de Gatzen, pero pues repito, si no hubiera aceptado, pues prácticamente se lo hubieran quitado igual, ¿no? Vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Las demás preguntas las vamos a ver en el próximo video. Ahorita, como quieran, los comentarios ahí en la caja de comentarios, déjenme de qué quieren que sea el siguiente banco de preguntas. Hasta ahorita, yo creo que sigue el de historia universal, pero si quieren otro, ahí me lo van dejando en los comentarios. O también, si de repente me equivoqué en un dato o alguien quiere agregar algo que yo no mencioné, ahí lo pueden dejar y ahí les voy a estar contestando. Entonces, por lo pronto, nos vemos y hasta el próximo video.